Me mantengo de pie, mi meta es subir mi nivel hasta el Everest. ¿Ves? Con esfuerzo todo más fácil, mente fuerte y no frágil. Creador de textos ágiles, aquí me tienes. Siempre frecuente en ritmos consecuentes, con la verdad a la mentira con frente. Frecuentando y llenando de inspiración el ambiente, fluyendo entre pensamientos incandescentes. Como un escritor de mente, un ente apartado, enjuiciado por pensar diferente a la gente. Que no entiende mi libre pensar, mi valle se enciende cada vez que con su comentario clasista me ofende. Mi palabra es lo real que sostiene, sencillo con estilo se desciende. Y es normal que si César me exprese en días y en meses, más y más esta cultura crece y ningún orden o patrón obedece. Para fortalecerse no necesita de reyes ni falsos jueces, con tanta norma y leyes. Con mi trabajo solo van a abastecer sus riquezas y bienes. Por eso por aquí nadie los quiere, y es lo que sucede. Lo que es del pueblo solo al pueblo le pertenece. Si jamás lo han tenido claro, aquí estoy yo para aclarar el inconsciente. Siempre consciente que su tiempo solo lo pierden al hablar y en la ya que aquí nadie les cree. Por suerte la memoria es pasado inminente, fulminante en ustedes el presente. Sus actos de nada valen, es mejor que de una vez se callen. No se hagan los amables, no murmuren, no pelen el cable. Ojalá que el dinero como el aire se les acabe y la política de una vez su propia tumba cabe. Por cada peso que la vecina sube hay un niño que pasa hambre. Está bien que yo reclame por el mal que este mal gobierno a las personas hace. El sentimiento de alzar la voz del centro de mi corazón nace, y sé que tengo la razón, al igual que el valor y la fuerza de superación y todo aquello que en su cabeza no cae. Como un terrorista lirical espero que esta bala de rap no falle. Tengo clase, escuela y calle donde está todo lo que ustedes de esta vida no saben. Por cada alma que este mundo comparte, mi territorio hip hop se expande a lo grande. Mi show ya pasó a la siguiente fase, entre sílabas, versos, verbos y frases. Interesante saber que hay un después y un antes. Futuro impecable, exuberante, brillante como un diamante. Realidad insuperable, textos fiables que por sí sola mis rimas hablen, y del germen de improvisar te contagien. Realidades superficiales, aquí no caben tales ideales irreales. Aquí somos todos iguales, no hay opresión que mi imaginación opaque. Mi adicción de escribir a flote de noche sale para mantenerme siempre al margen de las situaciones actuales. La llama del amor por nada debe apagarse, aunque momentos llegue a enfriarse. De la ceniza mi estilo renace, una y otra vez entre cuatro paredes nace en esta revolucionaria frase. No ve la realidad que hará que fracase, mientras que ser original hará que realces. Me brillarte en cada sesión, al movimiento con respeto daré lo que se merece. Pienso para no equivocarme, siento para redimir errores, observo para no perderme entre colores. Oh, una vez más, aquí me tienes, representando el real arte callejero. Oh, 2013, es el artillero.